este fin de semana sea maravilloso para cada uno de ustedes, para su familia y para las iglesias donde asisten. Estamos en el capítulo 9 del libro de Josué. Voy a leer una parte aquí de esta Biblia Nueva Versión Internacional del versículo 24, mis estimados hermanos. Dice, los gabonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya se sabe. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió, y así han permanecido hasta el día de hoy. Esta es una historia, Esto es una historia muy maravillosa del capítulo 9 de estos señores que los conocemos como los Gabaonitas. Hicieron todo lo posible para salvar sus vidas, hasta el punto que tuvieron que usar el engaño, la astucia, la estafa, porque lo que estaba en tela de juicio era su vida. Hace mucho tiempo, mis hermanos, cuando se manejaba mucho dinero acá, efectivo en Venezuela, surgió una cuestión que se conoció como el paquete chileno, respetando a los hermanos chilenos, pues ese es el nombre que leo aquí, no sé por qué le dijeron el paquete chileno, pero era que cuando la gente salía al banco con dinero, se presentaba una persona que eran estafadores, iba uno adelante, dejaba caer un paquete de dinero, se llegaba otro y lo recogía y le decía que llevaba el dinero, esto es para nosotros porque es que no se dio cuenta. Entonces lo llevaba a un sitio aparte y le decía, mire, uy, muchos dólares, vamos a hacer una cosa, téngalo aquí, nos unimos acá, mientras ya con la diligencia aquí, ¿tienes algo ahí para yo, mientras tanto, que tú te quedas con el paquete este de dólares? Entonces la gente soltaba el dinero que tenía y se quedaba con el paquete supuestamente de dólares, y cuando iba al sitio no llegaba la otra persona y se quedaba con puro papel periódico. Ese es el famoso, esa fue la famosa estafa que hubo mucho acá en Venezuela. Y en la Biblia conocemos muchas estafas, muchas artimañas. Vemos por lo menos cómo Labán engañó a Jacob entregándole a Lea, un paquete chileno prácticamente. Después tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Vemos también cómo el mismo Jacobo engañó a su padre Isaac poniéndose traje de Esaú juntamente con su madre, un paquete chileno. Cómo hizo Tamar con Judá, se disfrazó de prostituta para acercarse a él y tener descendencia. Son paquetes chilenos. Y aquí vemos a esta gente, los reyes de toda la tierra prometida que estaban al occidente, dice esta versión, los que estaban en la montaña, los que estaban en la llanura y los que estaban en el Mediterráneo, y todas aquellas personas, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, porque los gabonitas eran hebeos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron lo que había sucedido, ya sabemos qué es lo que sucedió. El pueblo de Israel destruyó completamente a Jericó, que era una gran fortaleza, destruyeron a Jai y estaban ahí celebrando, adorando al Señor ahí, y entonces llegaron ellos a confederarse y a buscar cómo hacerle enfrente a este pueblo de Israel y a Josué.
La pregunta es por qué esas personas hacen eso, por qué ellos no tomaron otras decisiones. Un ejemplo, esa gente se pudo haber arrepentido. Todos esos pueblos que ya conocían que venían los israelitas y que eran comandados por Josué, pero que el verdadero comandante era el príncipe del ejército de Jehová, se hubieran arrepentido. Porque yo lo que quería acabar es la maldad de esos pueblos. Pero tuvieron 400 años para arrepentirse. Cuando llegaron los pueblos al desierto, pasaron 40 años y ellos no se arrepintieron. ¿Y por qué llegó esto, hermanos? Porque hubieron pueblos que fueron muy malos, como el caso de Nínive, que Dios les mandó el profeta Jonás, y ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero entonces ellos simplemente querían enfrentar a Josué y a Israel, y no saben que se están enfrentando es precisamente a Dios. Pero aparecen estos gabonitas porque ellos ya sabían de antemano que era difícil enfrentarse al pueblo de Israel. Entonces buscando una estrategia aparte. Y la estrategia pues ya la conocemos porque ya hemos leído todo este capítulo. Ellos se visten de ropa viejas, mandan embajadores o mensajeros, van con los zapatos gastados, llevan pan que supuestamente está viejo y con moho, y se llevan también vino en odres que se están echando a perder. Hacen una especie de teatro. Pero lo que ellos están pensando es salvar su vida. Dice en el versículo 6, fueron al campamento de Gilgal donde estaba Josué y le dijeron a él y a los israelitas, venimos de un país muy lejano, queremos hacer un trato con ustedes, queremos hacer alianza con ustedes, queremos servirles, queremos servirles. Dice el versículo 9, nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy lejano, repiten esto. Aunque ellos eran de ahí, pero ellos inventaron esa, porque esa era la estrategia que ellos querían hacer, porque ellos sabían que si los israelitas llegaban a su pueblo, iban a ser completamente destruidos. Entonces, lo único que les queda a ellos es decir, yo quiero ser su siervo, yo quiero ser su siervo, más nada. Venimos de tierra extraña. Y eso es interesante. En eso, capítulo 34, mis estimados hermanos, Dios le había dicho al pueblo de Israel, cuando estaba Moisés, en el capítulo 34, el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y el versículo 12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de esa tierra. Ustedes no tienen que hacer ninguna alianza, ningún pacto con ellos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Y en el versículo 15 lo repite. Por tanto, no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a dioses y te invitarán a comer tus sacrificios. Pero aquí están llegando otros señores hebeos, los gabonitas, diciendo, nosotros queremos servirles, porque no queremos morir. Dicen Deuteronomio capítulo 7, más adelantico ahí, mis estimados hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y la haya derrotado y la destruirá de todo lo que hará con ella. No tendrás alianza ni tendrás de ella misericordia. Ese era el mandamiento de Dios. Pero ellos hacen esta artimaña, ellos usaron esta astucia, ellos fingieron ser personas que vienen de tierras lejanas, es porque están pensando en su propio pellejo. ¿Y quién no? ¿Quién no busca vivir? Ahí conocimos a la prostituta de Jericó.
cómo ella hizo también lo posible para salvar su vida. Y no solamente salvó su vida, sino que también salvó la de su padre y todas las personas que pudo meter dentro de su casa, bajar la prostituta. Salvar las vidas. Nosotros queremos servirles. Porque a veces hablamos de los gabonitas como que son los grandes mentirosos, pero no, ellos están buscando la manera porque ellos entendieron que no podían enfrentar a Dios. No pueden enfrentar a Dios. Y ustedes usan de esa astucia para salvarse. Es interesante que Dios le había dicho a Israel que tienen que destruirlo, pero ellos utilizan una estrategia que es importantísimo que la entendamos, mis hermanos, es que les dice a ellos, ustedes venimos de partes muy lejanas. ¿Por qué? ¿Por qué se inventaron de partes muy lejanas? Recordamos que Dios le había dicho a Israel que iba a destruir todas las naciones de Canaán, pero a las naciones que estaban lejos, eso está en Deuteronomio capítulo 20, ahí más adelante, en Deuteronomio capítulo 20, a las naciones que están lejos, a ellos les dice, cuando te acerques, en el capítulo 20, versículo 10 de Deuteronomio, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, le dirán, ¿ustedes quieren paz con nosotros? ¿Sí o no? Pero esas son las que están bien lejos. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que ella fuera hallado, te será tributario y te servirá. Entonces, estos gabonitas no solamente son astutos, sino que conocen también la palabra de Dios. Y dice, por eso dicen que venimos de muy lejos. Es interesante porque Josué y el pueblo de Israel le tomaron de sus provisiones. Ahí está el error de Josué, precisamente. Porque no consultaron a Dios. La idea es que Josué consultara a Dios. ¿Por qué me están engañando? Es la pregunta que queríamos nosotros. ¿Por qué a mí me engañan? ¿Por qué me engañan? Y la pregunta es que le podemos decir nosotros cuando nos preguntan, cuando se ven en situaciones adversas y nosotros mismos, es, pero ¿qué está diciéndote Dios? Pero si no consultamos a Dios, pues iremos siendo engañados completamente. Y eso es lo que pasó con Josué. Después que vienen de celebrar ese acto de oración, de leer la palabra de Dios y conocer las bendiciones y las maldiciones, inmediatamente son engañados por estos gabonitas que fueron muy astutos. No consultar a Dios es un conflicto que nos creamos nosotros mismos, porque la palabra de Dios es para nosotros, para que la meditemos, para que la obedezcamos completamente. Porque Dios le había dicho a Josué, ahí en Números capítulo 27, mi estimado hermanos, en Números capítulo 27, por aquí estamos, Dios le había dicho a Moisés, dice el versículo 18, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote, esto es lo importante, Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrará, y de todos los hijos de Israel con él y de toda la congregación. Tenía que consultarle a Dios, y la única manera que tenía que hacerlo era por el sacerdote Eleazar, utilizando el Urim y el Tumim, que conocemos que era la manera como Dios le hablaba a este hombre. Entonces, aceptaron las provisiones. ¿Y qué aceptaron? Vino viejo, pero lo más triste es pan como. Acaban de dejar de comer el maná, el pan del cielo, y de repente están aceptando un pan envejecido.
Como son las cosas, a veces dejamos de aprovechar las bendiciones de Dios para ir a decir cosas que realmente nos afectan completamente nuestra salud espiritual. Es interesante esto, y ellos hacen pacto con este pueblo de Gabaonitas y se dan de cuenta después a los 3 días que ellos eran vecinos. Y cuando llegan a ese pueblo, se consiguieron a los Gabaonitas festejando porque habían hecho pacto con el pueblo de Israel. Dice el versículo 18, y no lo mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Habían hecho un pacto, y cuando se hace un pacto donde se pone a Dios de por delante, hay que cumplirlo. Hay que cumplir ese pacto, mi estimado. Y aquí nos enseña eso, dice el versículo del día. Cuando se hacen promesas para Dios, es una cosa que tenemos que cumplirla. Nosotros hicimos un pacto con Dios cuando nos bautizamos. Seremos, ya no pertenecemos nosotros, pertenecemos a Dios completamente y debemos obedecer de su palabra. Por eso queremos venir todos los domingos a celebrar la cena, el pan que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Es interesante que este pacto tenían que cumplirlo y ellos no pudieron matar a estos gabonitas. Y los gabonitas, aunque nosotros pensamos que se salieron con la suya, esa era la estrategia. Ellos querían vivir y decían, queremos ser sus servidores. Es interesante porque los gabonitas, ahí más adelante en el capítulo 10, José enfrenta a todos los reyes confederados para defender a los gabonitas. A veces tenemos que defender hasta nuestros propios enemigos, simplemente porque tenemos que cumplir con nuestros pactos, con las promesas que hacemos. Es interesante esta historia. ¿Hasta dónde lo podemos llevar nosotros en nuestras vidas cuando tenemos que cumplir las cosas que decimos y que hablamos? No solamente eso, sino que Gabaón se convierte en el lugar donde se coloca el arca por primera vez. No solamente eso, más adelante, 400 años, no sé cuánto, Saúl, el primer rey, quiso destruir a los gabonitas y se echó con tremendo conflicto. Más adelante hubo 3 años de hambre y David se preguntaba por qué. Y fue consultó a Dios y yo le dije porque Saúl quiso matar a los gabonitas porque el pacto que se hace tenía que cumplirse. Queremos servirle, dicen los gabonitas. Queremos servirle. Y Dios los defiende. Y Dios hace cumplir su palabra. Se acabó el año. Se acabaron los 3 años de hambre precisamente porque tuvo que David hablar con la gabonita. Sí, lo que pasa es que Saúl quiso eliminarnos. La única manera es que danos 7 hombres que sean descendientes de Saúl para que mueran, para que Dios le quite esa maldición completamente. Y lo más bueno y más importante, y mi hermano, porque me estoy arreglando mucho, es que los gabonitas llegaron a servir al pueblo de Israel y cerca del tabernáculo de reunión y cerca del templo, llevando agua y leña. No pudieron estar tan más cerca los sacerdotes, estos gabonitas. Al final cuando regresan de Babilonia, son los gabonitas los que ayudan a construir el muro de Jerusalén. Fueron fieles y han sido fieles por siempre, porque se acercaron a Dios y dijeron, realmente sí queremos servirles. Qué bonita lección para nosotros, mi estimado hermano. Dios lo bendiga a todos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento tan especial, Señor, en que podemos leer tu palabra, Señor, y meditarla. Gracias por este grupo, Padre, que escucha siempre tu palabra todos los días, Señor. Queremos que les proteja, que les cuide, que les dé mucha salud y que todos los planes que tengan se cumplan, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Gracias por tus palabras, que tenemos en nuestro idioma, Señor, y que podemos meditarla, Señor. Guíanos siempre, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.